Reporte 100. La periodista sonorense Zoraida Gallegos, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome esta llamada telefónica. Zoraida, buenos días, qué gusto saludarte. Días. Qué gusto saludarlos, Katy, Jesús, pues muchas gracias por el espacio. Mucho tiempo sin vernos, Zoraida, pero yo escuchándote y leyéndote como siempre. Hay que destacar que Zoraida es una periodista independiente que ha escrito sobre diversos temas judiciales, ha escrito sobre lavado de dinero, sobre corrupción, transparencia, desigualdad, y así lo indica también en su cuenta de Twitter. Realiza investigaciones y publica en El País, en el Universal, en nuestro país y en MX. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y nos da mucho gusto poder platicar contigo. Igualmente, estoy muy contenta de poder compartirle al auditorio, principalmente sonorense, pues los hallazgos de esta investigación. Oye, pues vaya bomba, ¿no? Una ave que cruzó el pantano y que se supone que no se manchaba como el ejército, pues mira, ya se manchó. A ver, platícanos. Sí, yo creo que, el tema ha causado, creo yo que bastante indignación, precisamente por este punto que se trata del ejército, ¿no? Una institución que nosotros, creíamos que podía ser no tan corruptible como otras dependencias. Una institución que en el actual sexenio ha tomado mucha relevancia porque se han encomendado pues los principales proyectos de esta administración, como tanto la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, así como también participar en los tramos del Tren Maya, y una institución que también pues se ha destacado mucho la honestidad de los militares, y ahora vemos que pues esto no es tan así como nos lo querían hacer ver, ¿no? Vemos que la Sedena también recurrió a las llamadas factureras, y que el monto no fue menor. Estamos hablando desde enero de 2013 hasta abril de 2019, donde contrató a estos 250 empresas supuestamente para una serie de bienes y servicios en muchísimas instalaciones militares que tiene la Sedena en todo el país, como por ejemplo en sus cuarteles, en sus bases aéreas, en sus prisiones, en sus juzgados, en las unidades habitacionales que están dentro de las zonas militares, en museos, en campos deportivos que tiene la Sedena, en el Heroico Colegio Militar, en las direcciones de la industria militar y de materiales de guerra, que son las que se encargan de comprar todo el armamento que usa esta institución. Entonces, pues no es un monto menor, y también lo que nosotros destacamos es esta falta de investigaciones internas. Nosotros preguntamos también a la Sedena si había sanciones por estas contrataciones irregulares, y nos contestaron que se habían sancionado a 4 militares, pero eran jefes de departamentos o jefes o militares con rango menor. Se negaron a proporcionarnos los nombres por este asunto de la seguridad nacional, y nos dijeron que los habían sancionado por 6 meses, una suspensión de 6 meses, la cual ya culminó. Ni siquiera fue una inhabilitación. Y la sanción solamente correspondió a las contrataciones que se hicieron con una de las 250 empresas fantasma. Ahora, mencionas, esto ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, prácticamente está diciendo que en todo el sexenio, ¿no? Dijiste, de 2000, son los últimos 6 años, ¿no? Pues básicamente es los 6 años del gobierno de Peña Nieto. Porque es del 13 al 19. Y hasta abril de este gobierno, pues. Ajá, de este gobierno encontramos 2 facturas. Dos facturas. ¿Recuerdas el monto, Zoraida? Sí, es de 1.1 millones de pesos cada una de las facturas. Estamos hablando de 2 millones de pesos. Sí, 2.2 millones de pesos. ¿Destinados a una construcción que hizo la Sedena en Cárdenas, Tabasco? Haz de cuenta que hicieron como un camino que conecta una unidad habitacional militar con un vivero, y estos viveros es precisamente uno de los del programa Sembrando Vida, y ahí fue donde se detectaron esas 2 facturas. Ahora, Zoraida, en el sexenio de Peña Nieto, señalas, la Sedena firmó un convenio con el SAT para participar en este plan de modernización de infraestructura en las aduanas. Se usaron 11 empresas. Ahora sabemos que los recursos, dice, eran de un fideicomiso, y son precisamente las aduanas
aduanas en las que el presidente de la República señaló que ahora se iba a hacer cargo el ejército de las aduanas, porque se sabe y de siempre se ha sabido lo que ocurre ahí al interior de las aduanas en cuanto a los casos de corrupción que menciona ya el presidente, pero ahora señalas que es el propio ejército el que se haría cargo de estas aduanas, y tú señalas cómo ha sido el ejército a través de tu investigación el que ha permitido este desvío de recursos. Así es, Katy, publicamos una segunda parte de esta investigación, y en esta segunda parte nos enfocamos al tema de las aduanas, y como bien comentas, la Sedena ya tenía antecedentes en el tema de las aduanas, pero como constructora. La Sedena firmó una serie de convenios con el SAT en el sexenio pasado para participar en un plan de modernización de las aduanas, y es ahí donde también recurrió a las llamadas factureras. Una de las obras aduanales donde participó la Sedena fue precisamente también en Sonora, en la aduana que está en Sonolta, y ahí también se usó empresas fantasma. Entonces, pues sí, o sea, lo que ahora vemos es que esta dependencia a la que ahora se le encargará el control de las aduanas ya tenía antecedentes de malas prácticas en las aduanas, pero esto no se conocía porque como fue un convenio entre la Dirección General de Aduanas, que depende del SAT, y Sedena, era un convenio que había estado oculto por seguridad nacional, argumentando seguridad nacional. Entonces nosotros pudimos acceder a ese convenio y encontrar ahí los detalles de estas obras, y encontramos también que se había usado a estas empresas fantasmas. ¿Dónde están registradas, entre comillas, estas empresas factureras, Zoraida? Estamos hablando con Zoraida Gallego, periodista independiente. Hablas de, por ejemplo, Constru Global de Chiapas SADCB, que fue la que más facturó entre las 10 que se mencionan en el reportaje, con 312.75 millones de pesos. Bueno, esa se entiende que está en Chiapas, pero hablas también de Ramón René Lara Martín, con 269.11 millones, de RM Aceros Internacional SADCB con 240.5 millones, Soluciones Empresariales Santori SADCB con 182.6 millones, y así sucesivamente. ¿De dónde se supone estas empresas? Hay de todo, hay empresas del Estado de México, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla, de Querétaro, hay empresas de Tijuana, de Chihuahua. ¿Hay de Sonora? Distintos. De Sonora también hay, no recuerdo así el nombre ahorita, pero sí también detecté que hay empresas establecidas con dirección fiscal en Sonora. Okay. Ahora, de este dinero que mencionas, Zoraida, que fue destinado, por ejemplo, en el 2015, la Sedena acordó con el SAT la ampliación de la aduana de Ojinaga, en Chihuahua. Las obras costaron 342 millones de pesos, casi la mitad de los recursos, 48.4%, que se destinaron a un proveedor, que es el que mencionas, ¿no? Jesús, Ramón René Lara Marín, que no estaba en el padrón de contratistas. Luego habla de otra obra de ordenamiento en Ciudad Juárez, el costo de 260 millones de pesos, un proveedor fantasma, igual, Lara Marín. La Sedena pagó 103.1 millones de pesos, el 40% del presupuesto para renta de maquinaria, suministro de piedra, grava y arena. Estas obras que dicen que se harían con este dinero, ¿se hicieron las obras o el dinero se fue a esas empresas fantasmas sin que se realizara lo que en un principio? Problema, ¿no? Sí, porque sería doble problema para lo que estaba destinado. Sí. Sí, lo que nosotros, bueno, es que es una pregunta muy recurrente con las factureras, pero digamos que el SAT las denomina así y porque las empresas pudieron haber simulado una parte de sus operaciones, no todas las operaciones. Digamos, si les dieron 100 millones de pesos, tal vez 50 millones de pesos sí prestaron los servicios, pero los otros 50 millones de pesos pues simplemente se los quedaron o los desviaron o lo que sea. Entonces, estas obras aduaneras sí se hicieron. Lo que nosotros creemos es que obviamente hubo una parte importante pues para poder realizar las obras y otra parte importante pues que se utilizó para el desvío de recursos. Zoraida, cuando tú le solicitas a Sedena el posicionamiento sobre el descubrimiento que haces, la respuesta es que entre 2013 y 2019
fueron cuatro, los únicos sancionados han sido cuatro integrantes del ejército. Uno, dices en el reportaje, es el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe de grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos también, jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos. A todas luces, pues, no hay mandos mayores sancionados al momento por esto. Así es, nosotros, por ejemplo, hay un caso en específico que es el de la Dirección de Industria Militar. Ahí nosotros habíamos detectado que fueron alrededor de 240 millones de pesos y revisamos los contratos y encontramos que los contratos habían estado firmados por dos directores de Industria Militar que estuvieron en un periodo distinto, ¿no?, de tiempo, pero había dos de ellos son generales pues del mayor rango dentro de la Sedena y habían estado antes asignados en distintas zonas militares y después se van a esta Dirección de Industria Militar y es justo cuando se dan estas contrataciones, el nombre de ellos aparece en los contratos que nosotros revisamos. Al preguntarle a la Sedena sobre estos militares, la Sedena simplemente nos dijo que estas personas ya estaban retiradas, eran militares retirados, digamos, tampoco se les sancionó, simplemente cumplieron los años como de labor dentro de la Sedena para poder retirarse y se retiraron. Uno de ellos incluso está en una ceremonia con honores y todo, ¿no? ¿El presidente López Obrador ha dicho algo al respecto? Fíjate que ahorita quería ver si en la mañanera le habían preguntado. Yo no he registrado hasta el momento alguna declaración, Creo que no se ha pronunciado al respecto, pero sí es un tema que pues merece un pronunciamiento, ¿no? Por lo que hablábamos ahorita, de que tantas obras tan importantes y tanto presupuesto público en manos de Sedena, una institución pues con características muy opacas y muy renuente siempre a transparentar sus contrataciones. Muy opacas, coincido contigo, renuente a transparentar sus operaciones, pero además, por otro lado, y quizá ello se debe en gran medida de las instituciones que cuando uno revisa cualquier encuesta general de instituciones es de las que mejor posicionadas salen en el ánimo de la opinión pública. Sí, ese dato también es muy interesante porque siempre cuando tú le preguntas a la población en esas encuestas que luego también hace el INEGI o encuestas particulares, de la confianza siempre sale con altísimos niveles de confianza. Entonces también pues eso es una explicación de también creo yo porque el presidente le ha dado tanto peso y un papel tan protagónico a la Sedena. Entonces por eso mismo pues es importante que si la Sedena va a estar participando en proyectos de infraestructura tan grandes y con un presupuesto tan enorme como el Tren Maya o como Santa Lucía, pues empiece por transparentar sus procedimientos de adquisición, sus convocatorias. Regularmente la Sedena tiene una práctica que es la asignación directa. Cuando hace este tipo de obras, todo es asignación directa porque justifican que tienen prisa por terminar esa obra. Entonces, eso también, la asignación directa se presta pues también a estos esquemas de corrupción, porque no hay una participación, no hay una convocatoria abierta para que puedan participar más empresas, sino que ya son empresas que la Sedena determina a ellos invitar especialmente, y son 2 empresas a las que invita y sobre las que recaen los contratos. Zoraida, ¿se han acercado a ti, te ha buscado alguna autoridad, alguien que quiera tener la información que tú has publicado? No, fíjate, hasta el momento no. Nosotros nos acercamos con la Sedena, o sea, además de estas solicitudes que hicimos vía transparencia, yo busqué a un teniente de la Sedena encargado del área de comunicación social, estuve yo hablando con él. Yo quería saber si la Sedena tenía en curso como investigaciones internas por este tema, pero no hubo respuesta hasta el momento. Y también con el SAT, queríamos saber si el SAT, porque también hay una paradoja con este tema del SAT. El SAT es la que le encarga a la Sedena todas estas obras aduaneras, pero a su vez es la dependencia que se encarga de detectar las operaciones irregulares de las empresas y la que lanza estos listados de las empresas fantasma. Entonces es como, a ver, SAT, nunca te diste cuenta que contrataste a la Sedena y que la Sedena a su vez contrató a empresas fantasma, y queríamos saber si el SAT había detectado esto, si había iniciado investigaciones, pero tampoco hemos tenido respuesta hasta el momento por parte del SAT. Muy bien, pues muchas felicidades por este tipo de trabajo, Zoraida. ¿Dónde, si
nuestros amigos de la audiencia lo quieren consultar, ¿dónde lo pueden leer? Bueno, yo lo estaba checando en El País, ¿lo publicas en algunos otros espacios? No, esto es básicamente contenido exclusivo del país. Es exclusivo del país. Sí, lo han retomado otros medios, pero siempre haciendo la referencia que se publicó en El País, ¿no? Pero lo pueden leer en la página del País. Yo también lo compartí en mis redes sociales y subí ahí algunas fotitos de los documentos que obtuvimos, entonces ahí también pueden verlo. ¿Cómo te buscamos en redes sociales, Zoraida? Z-O Gallegos, So Gallegos. ¿Esto en Twitter? En Twitter, sí. ¿Es donde publicas o publicas en alguna otra red social? Regularmente manejo mi Twitter para temas ya periodísticos. Bien, y Facebook casi no lo manejo. Muy bien. Muchísimas gracias, Zoraida Gallegos, por tu participación. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes por el interés en el tema. Que tengan buen día. Gusto en saludarte, Zoraida. Cuídate mucho. Buen día. Igualmente. Abrazo. Hasta luego. Reporte 100.